esta noche vamos a continuar con ese ciclo de enseñanza con un tema que tiene como título: Hoy día, ¿cómo se vence la maldad? La Biblia nos enseña que al día de hoy Satanás tiene permiso de seguir obrando y engañando a los hombres, y así será hasta el fin de los tiempos. Por eso hoy quiero compartirles una enseñanza en la palabra, a través de la cual el Señor nos enseña la forma como al día de hoy Satanás ataca y cómo nosotros debemos enfrentarlo para vencerlo en Cristo Jesús. Hoy día, ¿cómo se vence la maldad? Muy bien, le invito a que abra su Biblia allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y busque el capítulo 7, por favor. Perdón, capítulo 7, sí, versículo 1. Y vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice así la Biblia. Léalo conmigo en su casa, por favor. Leámoslo todos. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios ya cumplió su promesa con nosotros hace 2000 años, y esa promesa fue la salvación. Pero dentro de la salvación viene un paquete completo de prosperidad en todas las áreas del proyecto de vida del creyente. Y dice aquí que nos debemos limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? Recuerde que la práctica consciente del pecado, ya como hijos de Dios, nos aparta, nos estanca, nos detiene. ¿Sí? El propósito del enemigo, del príncipe de las tinieblas, de Satanás, es con su astucia engañar a ese creyente, aún al nacido de nuevo, para molestarle, para trocarle, para detenerle, para estancarle. Y donde haya la oportunidad, dijo el Señor, no va a haber esa opción, pues engañarle y hacerle daño, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las diferentes maneras como el enemigo al día de hoy, como Satanás y todo su ejército ataca el día de hoy al creyente. ¿Sí? Satanás tiene esclavo al mundo, al que tiene hoy consumiendo alcohol, consumiendo drogas, a la persona que tiene hoy en adulterio, al que tiene robando, al que tiene en homosexualismo y lesbianismo. A él lo tiene esclavo y por él no se preocupa ni se ocupa el reino de las tinieblas. Pero aquellos que hemos sido librados del reino de las tinieblas, óyeme muy bien, esos ataques espirituales del reino de las tinieblas que fue vencido hace 2000 años, al día de hoy se ven, al día de hoy son realidad. ¿Sí? Y es importante por la palabra que conozcamos cómo es que al día de hoy Satanás ataca a un creyente. ¿Cuál es la primera estrategia que Satanás tiene para atacar a la iglesia? Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la
primera manera como Satanás ataca a la iglesia es con su ejército espiritual, su ejército de espíritus, ¿verdad? Aquellos que ya tienen entendimiento y revelación saben muy bien esa manera concreta, pero aquí el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios nos muestra la jerarquía del ejército de las tinieblas. Habla de principados, habla de potestades, habla de gobernadores, habla de huestes espirituales. Sí, cada uno de estos equipos de trabajo de maldad espiritual tienen un propósito, una función específica, pero es importante entender que dice, sí, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sí, en las regiones celestes. Por eso es importante, iglesia, que aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo y la verdad le ha hecho libre, comprende esto, ¿sí? Que nuestra lucha no es contra los hombres, nuestra lucha no es contra seres humanos. Aún esa persona que te ofende, que te hiere, que te maltrata, esa persona que te golpea, esa persona que te robó, esa persona que te insulta, cuando tú has entrado en el verdadero reino de Dios, tú sabes que tu lucha no es contra hombres, contra seres humanos. ¿Sí? Mira, en la calle un ladrón, un delincuente puede hacerte daño físicamente por robarte, si Dios lo permite, y para algo y por algo lo permite. Un delincuente puede, si Dios lo permite, quitarte la vida física, pero no la espiritual. Por eso te digo que en el tema de guerra espiritual, del único enemigo de la iglesia, que es Satanás, escúchame, ¿sí? Nosotros no enfrentamos seres humanos, no peleamos. Entonces, una de las estrategias, una de las maneras más astutas con las que el príncipe de las tinieblas engaña, aterrizando el mensaje, un matrimonio, es haciéndole creer a la esposa que su enemigo es el esposo y viceversa. Le hace creer rotunda y radicalmente al esposo que su enemiga es la esposa. Y cuando esa potestad espiritual de maldad gana terreno en la mente, porque acuérdese que hemos ido procesalmente. Primero vimos cómo el poder del Espíritu de Dios es el que vence la maldad. Y luego vimos cómo el Señor Jesucristo venció en sí mismo, dentro de sí mismo, el poder de Satanás. Entonces ya sabemos que nuestra lucha contra estas huestes espirituales no es afuera, ¿sí? Hay una cantidad de situaciones, de creencias, de tradiciones, de manifestaciones y de experiencias que han sacado toda una literatura frente a la maldad, frente a los demonios, frente a los duendes, a las brujas y frente a una cantidad de cosas que son reales, ¿verdad? Consecuencia de generaciones que han vivido en maldad, a tal punto que ya esas fuerzas espirituales se manifiestan y se ven físicamente. Pero como hijos de Dios nos sujetamos solo a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, la primera manera que el ejército de espíritus de Satanás, ¿sí?, ataca es engañando, haciéndonos creer que la lucha es hombres, que el que te está haciendo daño es esa persona, que el que te quiere destruir es el jefe, es el hijo, es el hermano, es el vecino, aún humanamente el enemigo. Y pueda que un ser humano, un enemigo humano, quiera hacerte daño, quiera robar, es una realidad. Pero tú a ese enemigo lo vences en lo espiritual, porque la Biblia dice que nuestras armas no son carnales,
sino espirituales. Entonces, si nuestras armas son espirituales, acuérdate, el primer principio de guerra convencional es ubicar al enemigo, saber quién es y saber cómo me ataca. Entonces ya sabemos que nuestro enemigo verdadero es Satanás. Lo tenemos ubicado, está en el mundo espiritual dentro de nosotros. Esto es alimento muy pesado para el religioso. Y tercero, estamos viendo cómo ataca. ¿Sí? Ok. En la medida que tú tengas un proceso con la palabra, en la medida que tú tengas un proceso con el Señor y te metas verdaderamente allí a conocer más del Señor que de Satanás, el mismo Espíritu Santo te va enseñando y te va mostrando cómo se mueven esos diferentes frentes de ataque del ejército de Satanás. Nuestra tarea no es aprender más del enemigo, nuestra tarea es aprender más del que nos creó, más del que nos bendice. Y en la medida que nos sumergimos y le conocemos más a Él, Él por su gracia, escúchame, viene y nos revela la manera y nos da el entendimiento de cómo actúa ese enemigo, príncipe de la maldad. Entonces quedó claro. Punto número 1, la primera manera como Satanás ataca es el ejército espiritual de Satanás. Ahí está en Efesios 6:12. Segundo, ¿cuál es la segunda manera como ataca la maldad? ¿Sí? ¿Cómo ataca la maldad? Acompáñeme a Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok. La segunda manera como el príncipe de las tinieblas quiere engañar la iglesia, al creyente, al nacido de nuevo, al que busca la santidad, es direccionándolo, influenciándolo para que tenga amistad con el mundo. Mira, es importante entender que, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En la medida que nuestra mente se va renovando, en la medida que nuestro espíritu nacido de nuevo inunda y direcciona todo nuestro hombre interior a esa nueva vida en Cristo Jesús, pues nosotros, amados, nos vamos apartando de lo que antes nos llamaba la atención, lo que antes nos gustaba, aquello que para el mundo es normal y común. Para ti y para mí, que hoy estamos en el Señor, hace 20 años en el pasado era normal las conversaciones soeces, sí, era normal la mentira, era normal el robar, era muy normal el consumir sustancias psicoactivas. Era parte de nuestra cultura el que un hombre tuviese varias mujeres y viceversa, sí, y era parte de la cultura aceptar las conductas pecaminosas como algo social, como algo cultural, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos regala un nacimiento nuevo, todo cambia. Y empezamos a entender cómo ya para nosotros no debe ser normal hablar de cierta manera, actuar de cierta manera y volver a hacer las cosas que en el pasado, sí, nos unían y nos hacían amigos del mundo pecaminoso. ¿Por qué? Quiero que me acompañe a esta cita. Lucas 4, versículos 5 al 7, es el momento en el que Lucifer está frente a frente con el Señor en la tentación, y mira lo que le dice. Y le llevó el diablo al Señor Jesucristo a un alto monte y le mostró en un momento
todos los reinos de la tierra, cuidado con esto, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad. Los reinos de la tierra son poder, ¿sí? Y la gloria de ellos, los reinos de la tierra, sí, los bienes materiales, el poder, el estatus, el dinero, las propiedades, eso da poder y da gloria. Y mire lo que dice Satanás: porque a mí me ha sido entregada. El que tenga oídos que oiga. Todos los reinos de la tierra que dan poder natural, material y gloria humana le fueron entregados a Satanás, ¿sí? Y él dice: a quien quiero la doy. Siempre lo he hablado. Yo puedo obtener un bien material, un carro, una casa, una finca, un reloj, un celular, un nombramiento, ¿sí? Y lo puedo obtener de mano de Dios o de mano de Satanás. Aquí queda claro. Entonces, no todo el que recibe bienes materiales y adquiere bienes materiales puede decir: fue que me lo dio Dios. Porque aquí él está dejando en claro, sí, vuelva y léalo. Versículo 6, capítulo 4. Y le dijo el diablo al Señor Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad, poder y la gloria de ellos, fama, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos son tuyos. Yo creo que es bueno revisar lo que nosotros tenemos hoy en la vida: la ropita, el carrito, la bicicleta, la camita, las cosas materiales que tenemos. Si vienen de haber estado postrados adorando a Satanás, o vienen como consecuencia de un trabajo honesto por gracia de Dios. Porque no es que Dios castigue, uno mismo se castiga. Todo lo que nosotros hagamos traerá consecuencias. Si tú hoy en día, por tener un pedazo de tierra, una casa, un carro, bienes materiales, o por obtener un puesto público o privado, actúas mal y lo haces con doblez y con mala intención, y lo haces con mentira, y lo haces con engaño, y lo haces con robo, y lo haces con una mala intención que tú sabes que hay mala intención, pues mi amado, mi amada, eso que recibes no vino de Dios, viene de Satanás, y Satanás te pasará recibo de cobro. Y lo tremendo, mi amado, escúcheme muy bien, es que muchas veces aquel, llamémoslo así porque es la frase que se utiliza, aquel que le vendió el alma al diablo por obtener algo, porque es que cuando usted obtiene algo de una manera incorrecta, injusta, cuando usted obtiene algo robando, cuando usted obtiene algo a la mentira, a la escondida, usted está vendiendo su vida al diablo a cambio de algo. Y hoy día, cuando el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo está en ti, nos ilumina con el nacimiento nuevo, lo primero que despierta es una conciencia sincera, honesta, transparente, que lo primero que queremos hacer es ponernos a paz con Dios y con los hombres. Y cuando uno quiere ponerse a paz con los hombres para estar a paz con Dios, uno tiene que devolver todo aquello que adquirió deshonesta e injustamente. ¿Por qué? Porque cuando se adquieren las cosas de la manera incorrecta, yo estoy diciendo: soy amigo del mundo. Cuando para llegar a un cargo tienes que hacerle el cajón a otro, ¿sí? Si para vivir de apariencias y vestirte bien y pasear y hacer todo lo que el mundo dice que se debe hacer para ser feliz, vendes tus principios morales,
sí, y actúas incorrectamente, pues un día lo pagarás. Pero lo tremendo de todo es que si no te arrepientes, estás condenándote a ti mismo y estás dejándole una deuda espiritual muy grande a tu siguiente generación. Te está hablando el Señor, varón. Te está hablando el Señor, mujer. Debemos ponernos a cuentas frente a obtener las cosas materiales de una manera incorrecta. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, te habla a ti, mujer, y a ti, varón, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, ¿sí?, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y ahora devuélvase al 3 para que la conectemos bien. Si alguno enseña otra cosa dentro de la corriente cristiana bíblica y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuidado, sí, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, aquellos que cogen el evangelio para robarle plata a la gente, aquellos que dicen traiga dinero para que Dios los sane, aquellos que dicen que pacte con Dios y traiga dinero aquí. ¿Para qué? Para que usted sea bendecido. De eso está hablando la palabra. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, la intimidad con Dios, acompañada de contentamiento. ¿Por qué una persona termina amando al mundo más que a Dios, engañado por Satanás? Porque el arma que Satanás utiliza para que tú ames al mundo es la insatisfacción, el inconformismo. Es que, ¿por qué yo gano tan poquito? ¿Por qué yo me he visto así? ¿Por qué yo vivo en este barrio? ¿Por qué yo nací aquí? ¿Por qué yo soy negrito? Decía Michael Jackson y se volvió blanquito. Y aquí dice la palabra que una persona que tiene intimidad con Dios, para que no sea engañado por Satanás a través de la amistad con el mundo, debe estar acompañado de contentamiento. Porque en un proceso con el Señor, mi amado, hay momentos, escúchame, hay momentos donde vienen pruebas. Hay momentos donde hay solo arrocito y huevo y qué manjar. Pero si no hay contentamiento en ti, cuando la pareja tiene diferencias y Dios los pone heladitos, congeladitos, fritos, escúchame, entonces van a haber ¿qué? Problemas, conflictos. Y ahí es donde viene la amistad con el mundo, donde el marido le va mejor con la moza y a la mujer con el mozo. Esa estrategia que el enemigo utiliza para que tú, habiendo sido libre de las tinieblas, vuelve a ser amigo del mundo, viene a través de ¿qué? De la insatisfacción. Pero aquí hay algo más tremendo, ¿sí? Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mire, una de las maneras como Satanás engaña a los creyentes para que no crezcan espiritualmente y no reciban todas las promesas de Dios aquí en la tierra es llevándolos a que se apeguen a las cosas materiales. Una persona que tiene apego a las cosas materiales va a terminar mal en la vida. Será salvo pero por fuego. Terminan con enfermedades, terminan con muchos problemas. Mire con qué problemas terminan, ¿sí? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque raíz de todos los males, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero,
el cual, codiciando a algunos, aquellos que se dejaron engañar por Satanás, ¿sí? Y empezaron a amar las riquezas. ¿Pero qué tiene de malo ser rico? Pues si trabajando honestamente, si trabajando correctamente, si siendo recto e íntegro en la vida, Dios te concede riquezas, tú no terminarás mal. Y esa herencia no destruirá a la siguiente generación. Pero si lo que has adquirido es a través del robo, la mentira, el engaño y la maldad, mire lo que dice, sí, que codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué quieren decir? Ellos no entienden el mundo espiritual ni lo pueden vivir y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Es gente que sufre mucho. Es gente egoísta. Es gente amargada. Es gente que no puede compartir nada con nadie. Y por lo regular es gente que pasados los años Dios no se los lleva pronto, sino que ven cómo se esfuma todo eso a lo que se apegaron, cómo se va como el aire sus riquezas con las personas que menos pensaban, o pagándole con ese dinero a un médico lo que solo Dios podría sanar, pero que ya no es tiempo de sanar. Estamos a tiempo, amados. La segunda manera como Satanás ataca es seduciendo, engañando para que usted sea amigo del mundo. Y la única manera que usted es amigo del mundo es cuando siente atracción por aquello de lo cual el Señor nos libró. ¿Sí? El dinero no es malo, mis amados. El dueño del oro y de la plata es Él. Y Él la da a quien quiera. Y si tú estás formado o estás en proceso de formación de parte de Dios en tu carácter para administrar finanzas en gran cantidad, usted no tiene que robarle a nadie un peso, pero usted irá día a día trabajando y recibiendo esos bienes para que el día de mañana, cuando Dios te los dé y sean en abundancia, lo primero que usted entienda es que eso no es de nosotros. Somos administradores, mayordomos del dueño de todas las cosas. Aleluya. Muy bien, estamos recibiendo palabra. Entonces, la primera manera como Satanás nos ataca es a través de su ejército de espíritus, haciéndonos creer que son las personas las que nos atacan para ponernos en contra unos con otros. La segunda manera, la amistad con el mundo. Y en el momento en que usted entra en amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Y si usted es enemigo de Dios, ya no tiene nada que hacer en esta vida. Así que le pido en este momento, mi hermano, que de una manera sincera y transparente ruegue a Dios para que Él toque su corazón y le dé las fuerzas para reordenar su camino. Usted sabe que debe devolver cosas, bienes, dineros. Hágalo porque eso que usted quiere guardar y esconder y adquirió de manera contraria será su destrucción el día de mañana. Y lo mejor de todo, si el Señor te llamara ya mismo, estaría en juego tu salvación, y nada de eso podrías llevar al lugar donde todos tenemos que ir a rendir cuentas. Todo eso se quemará aquí un día. Todo el oro de la tierra se quemará, todos los bienes, todas esas islas donde hay palacios y mansiones y hay una cantidad de cosas lujosas, todo será destruido en un abrir y cerrar de ojos. Así que atesoremos no aquí en la tierra donde la orina y la polilla corroen y corrompen, sino en los cielos. Y si tienes buenos bienes materiales trabajados, no te preocupes, que lo que Dios da, nadie lo puede quitar. Aleluya. Muy bien.
¿Cuál es la tercera manera como Satanás ataca a la iglesia, al creyente? ¿Cuál es la tercera manera como él te puede atacar? Entonces la primera, te pone a pelear con todo el mundo haciéndote creer que ellos son los que te van a hacer daño. La segunda, sí, te sensibiliza y te engaña para que entres en amistad con el mundo, para que te apegues a las cosas materiales. Y la tercera, sí, acompáñeme a Gálatas capítulo 5, el versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, guerra, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál es la tercera manera como Satanás quiere engañar y atacar y destruir al creyente? Por medio de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Miremoslo. Aquí está. Dice, porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hasta ahí son pecados sexuales, desorden sexual, idolatría, hechicerías, enemistades. O sea que cuando yo no puedo ser amigo, cuando yo me considero enemigo de alguien, una cosa es que alguien se considere mi enemigo, pero otra cosa es que yo a conciencia diga, soy enemigo de él. Te está engañando Satanás, te está engañando Satanás. Mire, siga, enemistades, ¿qué más? Pleitos. Las personas que están acostumbradas a arreglarlo todo con peleas, te está engañando Satanás. Sí, celos. Hay gente que le llama dizque a los celos amor. Uy, cómo lo amo, es que yo lo celo con todo. Te engañó Satanás. Sí, hay personas que dicen que si no te celan no te aman. Pues ya invitaste al diablo a que duerma en la cama con ustedes. Los celos son del diablo. Los celos son una herramienta que Satanás utiliza para acabar con un hogar. Y estas obras de la carne, si no las trabajamos y las entregamos al Señor, que eso es lo que vamos a ver el viernes, cómo vencemos el ejército de Satanás, cómo vencemos la amistad con el mundo, cómo vencemos las obras de la carne, lo vamos a ver el viernes. Si nosotros no lo hacemos a la manera de Dios, en Cristo Jesús, eso nos destruye y se transmite a la siguiente generación y por generaciones. Mucha atención con eso, mucho cuidado con eso, ¿Qué más sigue hablando ahí? Celos, iras, la importancia de la vida del espíritu, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Oiga, mire todo lo que habla la palabra. Homicidios, borracheras. Hay gente que dice, pero ¿qué tiene de malo unos traguitos? Pues no tiene nada de malo en el mundo de las tinieblas. Eso es común y normal donde su papá es Satanás, pero donde nuestro Padre es Dios, no necesitamos ni siquiera un traguito para experimentar el gozo que Él nos da. ¿Sí? Ni sustancias psicoactivas. No. Para entender la vida no hay que fumarse nada. Para entender la vida hay que entregarnos a Jesucristo y Él nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios nos hace ver y entender la vida como Dios la creó, no como Satanás nos las quiere hacer ver. Internamente, internamente, cuidado con eso. Mire qué más sigue hablando. Sí, orgías. Pero mire lo que dijo el apóstol Pablo: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es gobierno, autoridad. Entonces, cuando una persona
Hoy Dios tenga misericordia de nosotros, familia. Póngame mucho cuidado, atención en esta cámara. Mire, cuando una persona, habiendo degustado el amor de Dios, la salvación, se deja seducir, recordando su pasado, su pecado, y vuelve a caer y se sumerge nuevamente en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Una persona sin adorar imágenes puede ser idólatra, adorando al marido, adorando a los hijos, adorando el trabajo, adorando el dinero. Ya lo vimos bien. Sí, hechicería. Sí, quiero decirte que dentro de la hechicería entra la desobediencia a la palabra, es el primer nivel de brujería. De ahí para allá, jugar baloto, jugar lotería, leer el horóscopo. Sí, leer las cartas, no las de Pablo, sino las cartas de la bruja ahí del barrio, ahí del pueblo, de la esquina, de la ciudad. Todo eso es hechicería. Que léame el tabaco, que léame el chocolate, que léame el café, que léame las nubes, las estrellas, la astrología. Una cosa es la astronomía como ciencia y otra es la astrología, que es una corriente de la brujería. Y cuando uno, profesando con su boca que es hijo de Dios, que cree en Cristo, y se sumerge en enemistades, que es enemigo de todo el mundo en la cuadra, que pelea con todo el mundo, con la familia, con la suegra, con el suegro, con los hermanos, sí, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Satanás sumerge al creyente en eso. ¿Sabe por qué? Porque le quita la autoridad del reino. A ver, le quita, no, él no puede quitar nada. Uno renuncia a la autoridad, al gobierno del reino. Por eso los que practican tales cosas no pueden hacer lo que quieren hacer. Por eso la mujer no puede amar al marido, no puede educar a los hijos, no puede estar en paz. Y vienen las enfermedades físicas, iglesia. Porque consecuencia de todo esto, Salmo 32, ¿sí? Salmo 32, Salmo 51 dice: mis huesos se enfermaron, mi carne se enfermó, mi salud decayó. ¿Por qué? Por pecado oculto, por pecado sin confesar. Dese cuenta que las tres áreas, estas tres formas de ataque de Satanás hacia la iglesia, hay muchas que están concatenadas y hacen parte de esas tres áreas. ¿Sí? Y es una tercera parte de ángeles caídos que le sirven a él y que hacen parte de ese plan para evitar que un creyente crezca y se sujete y se someta cada vez más y más a Dios. Por eso es importante, mis amados, tomar conciencia de la vida que estamos llevando, de lo que estamos haciendo. Mire, al practicar todas estas cosas, por lo regular, como estoy hablando desde la iglesia, todo esto el mundo allá afuera lo practica abiertamente, sin problema. Pero un creyente que es engañado y cae en amistad con el mundo y seducido por las obras de la carne, tiene que hacerlo a escondidas, tiene que hacerlo con una doble vida. Eso vienen potestades de espíritus inmundos agregados a esto, para lo último terminar volviéndose una persona descarada, que no le importa ni respeta a nadie. ¿Por qué? Porque es mi vida. No es su vida, se la dio el Señor Dios Padre y tendrás que dar cuenta por esa vida. Y si no quieres ni puedes darle cuenta a tu esposa, a tus hijos, a esas personas que están a tu lado, tú no eres temeroso de Dios, porque dices que temes a Dios y amas a Dios que no se ve, pero no tienes temor de las personas que se ven, ni amas a las personas que tienes a tu lado. El Espíritu te está hablando, varón. No pongas a prueba a Dios.
Dios está dando tiempo de arrepentimiento. Todo este encerramiento para muchas personas era una oportunidad de Dios para apartarse de la amistad con el mundo, para apartarse de la práctica de las obras de la carne y fortalecernos en el espíritu. Pero muchos han caído y continuaron con sus prácticas pecaminosas, continuaron con su vida doble, con su vida oculta, y piensan que están engañando a quién, porque nadie los ve, porque nadie los sabe. Se engaña uno a sí mismo. Y recuerde que somos tentados, somos seducidos ¿a qué? A culpar a los demás, que son los que nos atacan, a querer hacer amigos del mundo y a deleitarnos en las obras de la carne desde nuestra propia concupiscencia, o sea, desde adentro. Eso lo pensamos y lo maquinamos nosotros, eso lo planea cada uno. Y en la medida que sin consciente o inconscientemente hablamos más no debemos hablar internamente con el diablo, ¿verdad? Me siento insatisfecho, me siento incómodo, ya no me siento bien con mi esposo, con mi esposa, ya mis papás me tienen desesperado, desesperada. ¿A dónde va el buey que no are? Ay, esta empresa, este jefe. Recuerde que los hijos de Dios vamos en el camino angosto, estrecho, ¿verdad? Y a eso agréguele que en todo momento está ese ejército de espíritus poniéndote en contra a mucha gente para que tú entres en conflicto con ellos y caigas en amistad con el mundo y caigas en las obras de la carne, y te estanca y te enreda y te enlaza, y donde te descuides te esclaviza, te manipula, te malinfluencia, y empiezas a tomar malas decisiones, y después de que tomas malas decisiones culpas a los demás y condenas a todo el mundo y vociferas y te vuelves amargado, amargada, y estás destruyendo tu vida sin darte cuenta que aunque vas a culto los domingos y escuchas la palabra ahorita por internet y lees la Biblia, no has discernido la manera como el enemigo te esté bien engañando. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, mire, veámoslo. Las obras de la carne. Romanos. Venga conmigo a Romanos 8. Romanos 8, versículos 5 al 8. Mire lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Pero entremos en materia. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, una persona que se deja sumergir por las obras de la carne no necesita que nadie lo mate, se mata poco a poco, ¿sí? Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tú que estás en una vida espiritual, que tienes vida de oración, que tienes vida de palabra, que tienes vida de meditación, y que en este momento te están afligiendo, te están atacando. No solo personas, no has podido ver lo que quisieras ver, no has podido tener lo que quisieras tener, pero has perseverado en la vida del Espíritu. Aquí dice que por hacer eso a tu vida, a tus hijos, a tu casa, viene vida y viene paz. Aleluya. No negocies esa paz y esa vida que viene como consecuencia de una vida de oración, de lectura, de palabra, de meditación, de permanecer con un versículo de la Biblia en la mente. No lo negocies por la basura que ofrece el mundo, por la basura de las obras de la carne con las que el enemigo te ha venido seduciendo. Y recuerda que ese enemigo no habla ni aparece con cachos, es tu misma voz, tu hombre viejo, tus consuelos, tus conclusiones, tus definiciones, donde llegas a decidir que lo que estás viviendo no es ni debería ser. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y ve cómo va unido? La amistad con el mundo me lleva a las obras de la carne, y en esa amistad con el mundo, en las obras de la carne, termino seducido por el ejército de los espíritus de maldad.
que me ponen a pelear con todo el mundo. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Una persona sumergida en las obras de la carne no puede obedecer la palabra de Dios. Y termina el versículo 8, léalo conmigo, léalo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? No pueden agradar a Dios. Qué tremendo. Resumamos hasta este momento. Satanás tiene permiso hasta el día de hoy de seguir atacando y engañando a los creyentes, sobre todo la iglesia. Ese es su objetivo. Lo hace a través de un ejército de espíritus para ponernos en contra de las personas y nosotros vivamos agarrados con las personas. Los hace seduciéndonos a tener amistad con el mundo, apego a las cosas materiales. Y lo hace engañándonos ¿a qué? A vivir las obras de la carne que están ahí en Gálatas 5, 16, 21. ¿Sí? 5, 16, 21. Aleluya. Y allá en Romanos 5 al 8 nos dice, pues qué pasa con una persona. A ver, apliquémosle eso a una persona celosa. Una mujer celosa está trayendo muerte al matrimonio. Un hombre celoso está trayendo muerte a la casa y después culpan al otro de por qué se destruyó el matrimonio, por qué se destruyen las finanzas, por qué se destruyen los hijos. Los celos matan un hogar. Una persona allá en Gálatas, una persona contenciosa que a toda hora vive discutiendo y peleando por todo, pues pueda que usted hable mucho de Dios, pero Satanás lo sigue teniendo como un títere. Uno como hijo de Dios no pelea con nadie, hermano. Sí, uno debe andar peleando con alguien, con uno mismo. Ajá. ¿Cuántos están aquí? Dele un fuerte aplauso al Señor allá en su casa. Dígale, Señor, gracias. Háblame cara a cara. Muéstrame más de tu camino, tu verdad y tu vida. Aleluya. ¿Sí? Y la cuarta manera como Satanás ataca está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ay, ay, ay. Cójase de la silla duro, mi hermano. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídese de los diablos, cuídese de los espíritus, cuídese de las mujeres, cuídese de los brujos, cuídese de los políticos, cuídese de la guerrilla, cuídese del COVID-19. No. Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo. El único que puede destruirte eres tú mismo. Y hoy te lo digo en el nombre de Jesús. Varón y mujer que has pensado que estás mal por culpa de otros, fuiste tú quien te llevaste a ese lugar. Tu hogar está destruido por tu irresponsabilidad, por haber sacado a Dios de tu corazón y haber metido una religión, por haberte ocupado más de tu trabajo y tu dinero y tus cosas. Sí hay que trabajar, sí podemos capitalizar, pero dándole el primer lugar al Señor. Aleluya. Primero Él. Y creo que con esta pandemia más de un ambicioso avariento, sí, apegado al dinero, el Señor les dio una lección. Porque no se murieron de hambre. Y ahí están. Y qué respaldo el que nos ha dado el Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor, que cuando el mundo dijo que estábamos en crisis, nosotros estábamos en victoria. Nunca faltó un plato de comida en nuestros hogares. Es más, sobreabundó. Y muchos de nosotros pudimos compartir para aquellos que de una u otra manera no lo tuvieron. Aleluya. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Mira, la cuarta manera como Satanás engaña, ataca y destruye, de qué manera le amarga el rato a un creyente, es con una mala interpretación de las Escrituras. Porque el cuidarte de ti mismo tiene que ver con las tres anteriores.
Entonces yo se la resumo. Mira, deja de culpar a los demás de lo que usted no quiso hacer o de lo que usted hizo y se le dijo que no hiciera. 2, es usted mismo el que decidió volver a esos senderos, volver a esos hábitos, volver a esas conductas, volver a esos lugares. Fue usted mismo el que decidió, usted misma. Y 3, fue usted mismo el que volvió a practicar las obras de la carne de las que el Señor te hizo libre. Y estás a tiempo para salir de ahí. Entonces, el apóstol Pablo es claro, le dice, cuídese, Timoteo. Y hoy no lo está diciendo a todos nosotros. Sí, pero la aclaración es tremenda. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué le está diciendo? Cuidado como interpreta las escrituras. Cuidado como interpreta las escrituras. ¿Sí? Pero mire, venga para acá conmigo. Capítulo 3 de Génesis. ¿Por qué Pablo le dijo? ¿Por qué Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Le empezó a interpretar la Biblia, le empezó a enseñar la escritura, le empezó a hacer un curso bíblico, la metió a estudiar ciencias bíblicas, teología. Si la palabra era una, no coma. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios nunca le dijo eso, pero ella le quiso agregar, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. ¿Qué empezó a decirle? Empezó a interpretarle la palabra de Dios. En esto he sido celoso siempre. Y muchas veces he pasado por grosero y paso por grosero cuando alguien me dice, pero pastor, ¿aquí qué significa? Le digo, pues yo no sé para usted qué signifique. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo entender de este trayecto bíblico, para usted Dios o el Espíritu Santo le puede interpretar algo diferente. Y ese es el problema cuando no hay un proceso y tu interpretación de la Biblia depende de un ministro, de un hombre, de un curita, de un pastor. Lo primero que Dios quiere, y lo vamos a ver el viernes, es que tú mismo tengas una relación con Dios. Cuando la interpretación de la Biblia depende de lo que me diga alguien, Satanás me puede engañar. ¿Ustedes están aquí o no? Satanás te puede engañar, ¿sí? A duras penas, la esposa, el esposo y los hijos van a tener una misma interpretación. Ellos, que la esposa le pregunta al esposo o el esposo a la esposa si hay intimidad, pero aún así la relación es personal. Y mire que Satanás le dijo, no moriréis, no moriréis, ¿sí? Y la mujer respondió, no moriréis. 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, sino que sabe Dios, le habló de parte de Dios. ¿Qué es lo que hacemos todos los ministros? ¿Qué es lo que hacemos? Estoy hablando de parte de Dios. ¿Sí? Mire, ¿y quién fue el primero que habló de parte de Dios? Satanás. ¿Y Adán y Eva con quién estaban hablando? Con Dios. ¿Y a quién le creyeron? Al mentiroso que le dijo vengo de parte de Dios, sino que tenían la palabra de Dios directa. Cuando usted no tiene relación con la palabra de Dios, inclusive el Señor va a permitir que lo que diga a través de un siervo de Dios no te prospere, ni te alimente, ni te fortalezca, porque Dios quiere es que tú tengas una relación directa con el Señor. Aleluya. ¿Sí? Entonces dice sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la interpretación de Lucifer. Y la palabra era directa, no coma de eso porque muere. Y mire lo que termina diciendo Eva, ¿sí? Después de que se graduó en teología y ciencias bíblicas y todos los estudios que le dio Satanás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer.
Después de que otro le explicó la Biblia, lo que la mataba le pareció bueno y que era agradable a los ojos. Lo que la mataba ahora es agradable. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Lo que la mataba le iba a hacer sabia. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ellos no les pasó nada físicamente, murieron espiritualmente. Y cuando tuvieron sus 2 hijos, uno de ellos murió. Consecuencia de haber permitido que otro le interprete la Biblia y ellos, que otro le interpretara la palabra de Dios y ellos haber asumido esa interpretación como correcta. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la manera como interpreta las escrituras. Pero al día de hoy, ese de cómo interpreta las escrituras también tiene que ver de la manera como la interpretan otros, y yo lo tomo como verdad de parte de Dios. Ay, ahora sí la tenemos toda. Ay, pero es que el pastor dijo que si yo traía plata, entonces yo iba a recibir más plata. Perdón, la manera como ataca luego Satanás, no dijo que de él era el dinero de este mundo y todo, que se lo habían dado a él. Pero Dios nunca dijo que le trajéramos plata para recibir plata. Pero un falso ministro dice que traigan plata, y el papá de ese falso ministro, que es Satanás, le da más plata a los demás, y todos están dando testimonio, están ricos, felices, enlazados por las tinieblas. 4 maneras como Satanás engaña a los creyentes. 4 maneras como Satanás le hace daño a la iglesia. 1, poniéndonos a pelear unos con otros, haciéndonos creer que la guerra es entre hombres. 2, seduciéndonos a volver a tener amistad con el mundo. 3, engañándonos para que volvamos a caer en las conductas, hábitos conductuales de las obras de la carne. Y 4, interpretándonos él en nuestra propia mente la palabra de Dios de una manera incorrecta. Qué tremendo es el camino del Señor. Por eso quiero terminar en Mateo 24. Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque cuando él dijo nadie, estaba hablando Satanás a través del que quiera. Porque alguien que no ha nacido de nuevo es títere de Satanás. Cuidado con esto. ¿Sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, COVID-19, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será hasta ahora principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Cuidado, está hablándole el Señor a nosotros, a la iglesia. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque no quiero amistad con el mundo, porque no quiero vivir las obras de la carne, porque no quiero culpar a nadie de lo que yo tengo que enfrentar en mí mismo, y porque decido permitir que solo el Espíritu Santo me interprete la Escritura. ¿Sí? Y dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Últimos tiempos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dese cuenta que en el engaño y la mentira habla de muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere enfrentando y venciendo las 4 maneras como Dios permite que Satanás ataque a la iglesia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Familia, tiempos difíciles, dijo el apóstol Pablo por allá en Timoteo. Estos son esos tiempos difíciles. ¿Sí? Es importante, mis amados,
que cada día estemos firmes en el Evangelio, en la palabra. Animo, motivo a aquellos que por alguna u otra razón soltaron la lectura diaria de la Biblia. Quiero recordarle el proceso. Un salmo diario, un proverbio diario trae sabiduría. Leer mínimo un capítulo del Antiguo y un capítulo del Nuevo a la vez. No es sano leer el Antiguo Testamento sin el Nuevo, porque para entender el Antiguo Testamento debo leerlo desde el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y memorizar la palabra de Dios. Son 9 capítulos. 2 meses van. 62 días de cuarentena. 62 versículos. Si se hubiese aprendido uno por día. 62 versículos hacen como 4 o 5 capítulos de los 9. ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? Y mantener un versículo de la Biblia en la mente. Hablará mi lengua los dichos de tu boca, porque todos tus mandamientos son justicia. Hablará mi lengua los dichos de tu boca, porque todos tus mandamientos son justicia. Ese fue el versículo que tuvimos hoy todo el día. Entonces cuando venga yo a pensar que mis enemigos son mi familia o mis compañeros de trabajo, cuando venga yo a pensar que el mundo es donde yo encuentro la felicidad, cuando venga yo a pensar que volver a los hábitos conductuales del pecado son lo que necesito, cuando yo quiera venir aquí a opinar sobre la palabra como a mí me parece, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Aleluya. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos delante de Dios. Ahí en tu casa, en tu cama, donde estés, en tu habitación, en tu carro. Y hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Tú eres un Dios perfecto, un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Allí donde abundó el pecado en nuestras vidas, ahora sobreabunda tu gracia. Pero sin ti nada podemos hacer, Señor. Solo tú conoces nuestro salir y nuestro entrar. Solo tú sabes cuántas veces venimos a ti o intentamos hacer lo que intentamos hacer para estar alineados contigo. Solo tú venciste la maldad, Señor. Solo tú venciste el enemigo. Hoy nos humillamos ante ti, Señor. Hoy reconozco mi necesidad de ti para avanzar, para crecer, para ser apartado para ti. Y sabiendo que tú nos perdonaste y venciste la maldad, hoy solamente te decimos en una sola voz: enséñame hoy, Señor. Enséñame tú, mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor. Enséñame hoy, Señor. Enséñame tú, mi Dios, a perdonar y a caminar en tu amor, en tu amor.